Bienvenidos de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con poco margen desde el último episodio, en esta ocasión voy a estar yo solo. Bienvenidos, con lo cual, a La Cochera. Porque, bueno, este programa básicamente el motivo que tiene es que desde que hemos grabado el último episodio, episodio con sus paradojas temporales y este tipo de cosas, que ha estado curioso a la hora de grabar el episodio, pues ha habido noticias. De hecho, ayer mismamente cuando estábamos grabando, bueno, el lunes grabamos una parte del episodio, el martes grabamos la otra. Tuvimos que grabarlo así, pues por cuestiones de logística. De ahí el tema de la paradoja temporal. Con lo cual, pues nada, en lo que hemos publicado ese episodio, pues han ido surgiendo noticias, confirmaciones, nada, pues cosas tampoco de mucha importancia, porque de hecho ya comenté en el último programa que estaba siendo una silly season, un verano bastante paradico en ese aspecto. Y bueno, lo que ha habido son confirmaciones, básicamente. Pero bueno, como digo, estas noticias pues se han ido dando justo en los últimos días. Para el último episodio, como ya teníamos los temas preparados y bueno, pues tampoco ha habido hueco como para poder meterlo, pues me reservo este pequeño espacio en La Cochera, en mi pequeño cobertizo, en el que además voy a estar yo solo, pues eso, nada, simplemente para comentar un poco estas noticias, estas novedades, la última actualidad de lo que sería la Fórmula 1, como digo, que está viendo más bien poco. Pero bueno, no tendremos las opiniones del resto de mis compañeros, pero esto es así. Anticipo ya de antemano que de hecho en el siguiente episodio, por cuestiones de logística, bueno, Iker ya comentó que no estaría en el siguiente porque va a estar de vacaciones, y probablemente mi hermano Erlans tampoco pueda estar. Así que, bueno, es probable que tengamos 2 episodios consecutivos de La Cochera. Por mi parte, intentaré hacerlo lo más ameno posible, desde luego. Y bueno, sobre todo de una manera un poco express, por decirlo así, porque al final explayarme yo aquí a lo largo de 60 minutos pues no tendría mucho sentido. Así que vamos a hacer una versión resumida, compacta, sintetizada, como digo, de lo que han sido estas últimas novedades, porque tampoco ha sido mucho, pero por lo menos les damos espacio. Y bueno, pues dejarlo caer por aquí. Ya sabéis que si alguien quiere hacer cualquier comentario, cualquier cosa, bueno, pues siempre es un espacio que dejamos abierto. Y aunque el programa no sea en directo, se escuche en diferido, pues siempre estamos pendientes y bueno, pues podemos tener ahí cualquier tipo de debate también. Así que ya sabéis que ese espacio lo tenéis abierto. Comienza entonces este nuevo episodio, el 69, en total el número 18, sí, correcto, lo tengo que mirar porque la verdad es que tengo un poco de lío con los números, encima con tantos episodios seguidos. El número 18 de la temporada, La Cochera, básicamente. Vamos a hablar de novedades. ¿Y cuáles han sido las noticias, las novedades? ¿Qué es lo que hemos ido sabiendo o lo que se ha ido confirmando de manera oficial en estos últimos días? Pues bueno, voy a ir un poco en el mismo orden en el que se han ido anunciando. Básicamente es tema de mercado de fichajes, tema de pilotos, que bueno, se han ido haciendo oficiales ya algunas renovaciones. Renovaciones y posiciones que bueno, son un poco las que precisamente mantenían el mercado abierto. Entonces ahora que se han empezado a cerrar estos contratos, se entiende que bueno, al final pues se acabará cerrando todo, las cosas como están, y yo al menos preveo que no vaya a haber ningún tipo de movimiento. De aquí a 2027 la parrilla que vamos a ver va a ser prácticamente la misma. Entonces, noticias, y bueno, además veréis la imagen compartida aquí en pantalla de la cuenta oficial de la Fórmula 1, con lo cual por eso digo, son confirmaciones oficiales, porque si lo publica la propia cuenta de Fórmula 1, evidentemente son la plataforma oficial. Por una parte, Alex Albon ha renovado contrato con Williams para 2027. Uno de los asientos, como digo, que estaba ahí en duda, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues como digo, se ha hecho oficial, se anuncia. De hecho, bueno, la noticia concretamente es de hace 2 días, por eso digo que nos pilla justo en mitad del proceso de grabación del anterior episodio.
que renueva Alex Albon para 2027. Esto, de hecho, le hace... le mete... Bueno, no el hecho del contrato, vamos, quiero decir, el número de participaciones con Williams y además sabiendo que va a continuar. En este momento, Albon, de hecho, todo esto estoy sacando, o sea, quiero decir, datos de la propia cuenta de la Fórmula 1, como digo. Albon se convierte en el piloto con más participaciones, con más salidas en grandes premios para Williams. En primera posición, con 100. En segunda posición tendríamos a Mansell con 95, Ralf Schumacher tercero con 94 y bueno, pues a partir de ahí Patrese, Massa, Bottas, Rosberg y el último que tendríamos sería Montoya con 68. Con lo cual, pues bueno, por parte del compañero de Sainz, en este caso, tenemos renovación y un asiento que se cierra de cara a 2027. Precisamente de su compañero, de Carlos Sainz, también hemos tenido noticia. Quiero decir que en otros podcasts he escuchado que, de hecho ya es como que ya se sabía, no se había hecho oficial, pero ya se sabía que el movimiento estaba hecho, que había renovación. Incluso comentan ciertas cláusulas respecto al contrato de Sainz. Aparte de una mejora sustancial del salario, que es por lo menos la cifra que se ha hecho oficial, son 30 millones, lo cual le convierte además a Sainz en el piloto español mejor pagado, con lo cual no está mal para ser Williams, desde luego. Pero bueno, el tema de cláusulas también, pues lo que digo, esto no es oficial como tal, es decir, a este respecto, pues el tema de los contratos, eso nadie lo sabe, más que las partes implicadas, por decirlo así. Pero bueno, que podría tener, aparte de ser multianual en ambos casos, tanto en el de Albon como en el de Sainz, que en el caso de Albon he dicho para 2027, pero bueno, es multianual, o sea, quiero decir, 2027 en adelante. En el caso de Sainz, pues como digo, respecto a lo que son esas cláusulas, pues cláusulas, digamos, un poco pues de rendimiento, de posibilidad de moverse del equipo si el equipo no cumple unas expectativas, etcétera, tal, algo que ya se había ido comentando también de un tiempo a esta parte, desde que fichó con Williams a esta parte, precisamente por tener ahí un poco esa opción, no cerrarse la puerta. Pero bueno, se cierran filas en Williams, tenemos los dos asientos asegurados con Albon y Sainz. Y a raíz de ahí, de esos movimientos que se empiezan a cerrar, el siguiente movimiento, el siguiente anuncio que hemos tenido ha sido, este es un poco más sonoro, por decirlo así, ya simplemente por el nombre del piloto y porque también había mucho revuelo a su alrededor, aunque también había habido algunas cosas que se habían dicho recientemente. Pero bueno, el caso de Max Verstappen, que ha renovado, ha anunciado que ha renovado, extiende contrato, de hecho, con Red Bull hasta el año 2030. Y esto es noticia de hace 11 horas, de hecho es de hoy mismo, el momento en el que estamos grabando este episodio. Con lo cual, bueno, pues tenemos Verstappen para rato, al menos para 4 años más. En el caso de Verstappen también sabemos que tiene cláusulas y cosas, ¿no? Que además Verstappen siempre se guarda, o al menos es lo que se comenta también, que Verstappen siempre tiene esa cláusula, esa salvaguarda de según el rendimiento, la posición del equipo a cierta altura de la temporada, pues la posibilidad de renovar o no en función de ello, por si tiene posibilidad de irse a un equipo que le permita o le dé mejores condiciones, etcétera. Con todo esto, pero bueno, lo del tema de Verstappen, lo que decía, algo que ya se había comentado o ya se había escuchado, es que precisamente, bueno, en Mercedes ya han dicho que se mantiene la dupla, tanto, o sea, que mantienen a Russell y a Antonelli, era lo que más sentido tenía en este momento. Además, si algo funciona, no lo toques, y si está funcionando, pues ¿para qué vamos a meter a Verstappen? Entonces, en el momento que a Verstappen se le cierra esa puerta, o al menos por lo que se le cierra la puerta, ¿no? Pero quiero decir que por parte de Mercedes al menos dicen, no, seguimos como estamos, no hay opciones, pues por parte de Verstappen pues se hace oficial que renueva con Red Bull, y además eso, pues para 4 años, hasta 2030. O sea, quiero decir que pues también dentro de todo lo que se estaba comentando de habladurías de que si Verstappen en el momento de marcharse, antes que cambiar de equipo, pues directamente se retiraría de la Fórmula 1, etcétera, pues bueno, en ese aspecto es como, al menos en 4 años no sería así, porque tiene contrato, y bueno, que luego los contratos siempre se pueden romper en función de cómo fuera Red Bull en tal caso, pues como digo, tendría esa opción
a priori, de poder cambiar de equipo, o incluso en un momento dado, vale, 2030, pero mira, 2027, 28, vemos que las cosas no van bien. Aquí me estoy aburriendo, prefiero pasar el tiempo con mi familia, o como dijo Iker en su momento, estamparse contra un árbol, no me acuerdo ya cómo fue, en un carrito de la compra o en un carrito de bebé, no me acuerdo, una cosa turbia, aquella de Iker. Pero bueno, quiero decir que, pues eso, mira, prefiero pasar tiempo con mi familia, en la Fórmula 1 ya he conseguido lo que quería, esta normativa, esta nueva Fórmula 1 no me llama por el motivo que sea tal, pues rescindimos contrato, sea como sea. Quiero decir que eso, los contratos al final siempre se pueden romper, pero eso, el hecho de que se pudiera retirar, que se pudiera marchar, o al menos así en un corto o medio plazo, bueno, pues oye, al menos contrato hasta 2030 tendría. Y esos serían un poco los movimientos, los anuncios. Quedaría por ahí un poco la parte de, en este caso, Pérez y Colapinto, que son los que están ahí también un poco en el limbo. Pérez, que estaría un poco ahí en el aire y precisamente no, pues no sé, igual si tenían la mirada puesta en Williams o lo que fuera, igual estaban esperando movimientos. Pues bueno, ahora que se ha confirmado, vamos a ver. Y por parte de Colapinto, pues un poco lo mismo. Además, a este aspecto, la verdad es que poco más que comentar respecto a todo ello, porque tampoco hay mucho más que comentar, sinceramente. Tema de Colapinto, pues eso, a ver, aquí depende un poco la cosa de Flavio Briatore, ¿no? El hecho de renovar o no. No está haciendo las cosas mal y a priori yo creo que apuntaría que Colapinto renovaría, pero bueno, que no puede estar tampoco tranquilo al 100%, pero vamos, yo creo que llegaría a renovar, vamos. Además, teniendo en cuenta lo del tema del circuito, que quieren meter un circuito en Argentina, en Buenos Aires, o la posibilidad de ello, entonces el hecho de tener un piloto argentino, hay mucho marketing por ahí detrás. Además, recientemente, ¿no? También se ha anunciado que Alpine tenía un nuevo patrocinador, la marca Gucci. Con lo cual, pues bueno, como decía, asientos que quedan todavía pendientes, o contratos que no están todavía pendientes de confirmar o de saber qué va a ser de ellos, aunque a priori continuarían, ¿no? Pérez y Colapinto, Cadillac y Alpine, respectivamente. Y más allá de eso, lo siguiente también deriva, también habla de tema de cambio de pilotos. Lo que pasa que en este caso no es por tema de contratos ni por cosas de este estilo. Es simplemente un movimiento de pilotos que va a haber este fin de semana de cara al Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Y bueno, la noticia es básicamente porque Ishaq Hadjar no va a competir en el Gran Premio este fin de semana en Zandvoort, debido a una lesión que, por lo que tengo entendido, o por lo que habíamos comentado, de hecho, por privado en nuestro grupo, por una lesión de muñeca. Eso. Conozco si es rotura, esguince, lo que fuera, pero lesión de muñeca, a priori. Aquí en la noticia como tal, nada, indica que es simplemente por lesión. La noticia es de ayer, de hecho, pero no especifica más en ese aspecto. Y en este caso, el baile, el meneo de pilotos, se debe a que va a ser Lawson el que cubra su asiento este fin de semana. Lawson de nuevo en Red Bull. Oye, pues mira, dentro de lo curioso que es volverle a ver en un Red Bull, aunque sea en sustitución durante un fin de semana únicamente. Pero oye, si tienes una oportunidad de intentar volver a demostrar, no tienes nada que perder. Quiero decir, oye, va a ser solamente una carrera, no va a contar para mucho, pero oye, si puedes hacerlo bien, pues eso, puedes estar en puntos y bueno, no hacer un desastre de carrera, no abandonar en la primera vuelta, en la salida, lo que fuera. Oye, por lo menos, quiero decir, no sé, pues teniendo en cuenta los resultados que tuvo Lawson y cómo se desprendieron, cómo se despojaron de él el año pasado, pues bueno, es un buen momento para redimirse. Y bueno, como decía, en este baile de asientos, porque claro, Lawson deja su asiento vacío en el Visaka SAP, en RB, Toro Rosso, en Alfa Tauri, llamémoslo X. Va a ser Tsunoda, en este caso, Yuki Tsunoda, el que cubrirá su asiento, el que le sustituirá durante este fin de semana, con lo cual, pues mira, también curioso, pues Tsunoda, otro piloto del que también se desprendieron, era el momento, tocaba, ya no de RB, no del Visaka SAP, sino de Red Bull en su momento, pero bueno, vuelve un poco a
vuelve un poco a la casa madre, ¿no? A donde estuvo tanto tiempo también, que precisamente la cosa estaba ahí, en la cantidad de años que había estado en RB. Será Tsunoda el que sustituirá a Lawson y, bueno, pues acompañará a Lindblad en el equipo. Vamos a ver, Tsunoda, pues también, qué actuación se marca este fin de semana. Y bueno, pues esas son un poco las noticias, las confirmaciones oficiales respecto al Gran Premio que tenemos este mismo fin de semana en Países Bajos. Recordad, de hecho, que este fin de semana tenemos formato sprint, o sea que el viernes tendremos libres 1 y después directamente la clasificación al sprint. El sábado tendremos la carrera al sprint y la clasificación normal, la tradicional de toda la vida, y el domingo la carrera. Y bueno, comentando un poco esto, como digo que era el tema de actualidad, tampoco había mucho más que comentar y eso tampoco tiene mucho más sentido explayarme en todo ello. Sí que quería reservarme un pequeño espacio de aquí antes de cerrar el episodio para hacer algo totalmente nuevo y además así, pues bueno, también lo mismo. Como esto es un espacio abierto, lo que digo aquí, cualquier comentario, recomendación, sugerencia o simplemente pues eso, pues por diferencia de opiniones o lo que fuera, como digo, abro una sección. Bueno, simplemente, pues como digo, ya que estoy solo y digamos que pues en la cochera puedo hacer lo que quiera, quería comentar, cambiando de tercio, o sea, sin salirnos de la temática de Fórmula 1, esto no va a dejar de ser la cochera, pero yéndonos un poco a otro ámbito. Bueno, mira, lo enseño a ambas cámaras, por aquí, el libro de Sir Lewis, que, bueno, de hecho, nada, estoy a 20 páginas de terminar el libro, no me lo he terminado aún, pero bueno, como digo, por comentar a este respecto, no sé, por si además coincide que alguien se lo ha leído o lo que fuera, pues no sé, como digo, por abrir un poco una sección diferente en lo que se refiere así a temática de Fórmula 1. Bueno, hay libros, por ejemplo, bueno, el libro que publicó Antonio Lobato, de hecho, bueno, están por ahí atrás, de hecho, en el estante. No recuerdo ni siquiera el título, Volando sobre el asfalto, el de Lobato, ese, por ejemplo, aunque lo tengo, no me lo he leído. Más o menos por aquella época, porque estos libros son de hace unos cuantos años. El libro que sacó Periodista ahora mismo está en COPE, por aquella época no recuerdo dónde estaba, Carlos Miquel. Ese, por ejemplo, ya digo, está hace unos cuantos años, pero ese sí me lo leí en su momento. Y bueno, así pues de forma más reciente, bueno, aquí podéis ver la versión customizada del libro de Adrian Newey, que aunque el ejemplar lo tengo desde hace poco, no me lo he leído tampoco. El de Luis, que es el que me estoy leyendo actualmente, y nada, pues eso, un par de comentarios que quería hacer al respecto. Y el de Víctor Abad, Anatomía de la Fórmula 1, que también lo tengo por ahí. Cuestión, que quería poner un poco en antecedentes por el tema del material literario que tengo al respecto. Y bueno, respecto al libro de Luis, que bueno, hay que decir que esto no es una biografía oficial como tal, no es una biografía autorizada, hasta donde sé. Además, bueno, es un periodista, profesor de universidad inglesa, evidentemente, si no recuerdo mal. No participa Hamilton en nada del libro, de hecho, ya digo, no es una biografía oficial, autorizada como tal. Entonces, pues bueno, pero... a ver, hace un análisis sobre, bueno, de toda la carrera de Hamilton, pero teniendo en cuenta que la publicación del libro es bastante reciente, pues hace un análisis prácticamente hasta la era moderna, pasando por 2021, y de hecho 2021-22, por ahí más o menos es donde termina el libro. Bueno, me parece curioso dentro de los resultados, las estadísticas, la trayectoria de Hamilton, se mete mucho en su faceta social, por decirlo así, el tema de movimientos en los que ha estado involucrado, así pues con implicación, en su faceta de activista. Sobre todo, por ejemplo, habla mucho del año 2020, ¿no? Que además fue como un año muy reivindicativo, que aparecía con muchas camisetas, con muchos mensajes y tal. Se centra bastante en esa faceta. A nivel de resultados, por ejemplo, a la hora de estadísticas, de considerarle el mejor de la historia, ahí me parece curioso cómo se meten ciertas comparaciones que a mí, como opinión personal, a ver, igual como opinión del periodista o como la persona que ha escrito el libro, pues igual bien, pero igual no es tan imparcial en ese aspecto. Hace por ejemplo, un poco de énfasis en
En el caso de Schumacher, que es con quien estaría empatado en títulos, Hamilton, pues el hecho de, no sé, el hecho de que Schumacher fuera tan antideportivo en ciertas ocasiones, o como si tuviera esa faceta, ¿no?, un poco de tramposo, es como, bueno, esto al final empaña un poco tal, y a ver, evidentemente es algo a tener en cuenta, pero es como que hace especial énfasis en, no sé, Hamilton es súper limpio y lo hace todo bien, absolutamente todo, pero en cambio en el caso de Schumacher, por ejemplo, no, pues este tío hace trampas, tal, no, al menos a mí en ese aspecto me lo transmite un poco en ese aspecto, de esa manera. Y por ejemplo, cuando habla del año 2007, el famoso año de la rivalidad con Fernando Alonso, cuando Alonso llega a McLaren, el primer año de perdón, el primer año de Hamilton en McLaren también, en el que estuvieron los dos pegándose entre sí, Alonso pegándose con el equipo, batalla interna, etcétera, ¿no? Todos recordamos el año 2007. Y del año 2007, bueno, a Alonso, y bueno, yo aquí, a ver, ya sabéis, además esto es la cochera, o sea, quiero decir, yo no soy periodista, yo no estoy en televisión ni nada, esto es un espacio de opinión personal, intento ser lo más imparcial posible, desde luego, pero al fin y al cabo, bueno, y lo he mencionado en otras ocasiones, mis pilotos favoritos son Alonso y Hamilton. No sabría ponerte a uno por encima del otro, la verdad. No es que me guste más Alonso, por ejemplo, por ser español también, o por ser el piloto de mi país, ni nada de eso. Hamilton tampoco es que me guste más por unos motivos o por otros, y además eso, ciñéndome únicamente a lo estrictamente deportivo. Vamos, ya lo que veo en televisión los fines de semana de carrera. De hecho, incluso si me apuras, te pondría incluso un poco por encima a Hamilton, al hecho de quién te gusta más, ¿no?, por decirlo así. Pero bueno, entonces, dentro del año 2007, que luego además el año 2007 fue muy intenso para todos, y bueno, pasaron cosas por ambas partes, evidentemente, y bueno, ya ha llovido mucho desde aquello. Pero en el libro sí que se hace también como especial énfasis, ¿no?, en el que, bueno, en todo momento, bueno, eso, Hamilton, por supuesto, en todo momento estaba por delante de Alonso. Todo lo que Hamilton sufrió fueron todo guarradas por parte de Alonso, y estrategias y malas jugadas, y él no hacía nada. Él era el santo en toda esta historia. Fernando Alonso, a nivel deportivo y a nivel talento, manos, etcétera, es como que siempre en todo momento estaba por detrás. Alonso estaba no sé cuántas décimas por detrás y nunca llegaba a alcanzarle, y justifica un poco como que Alonso todo lo que hacía, y de hecho a lo que voy, que es como que dice que las trampas o todas las jugarretas que Alonso tuvo que hacer para intentar alcanzar a Hamilton era porque en velocidad no llegaba a estar por delante de él en ningún momento, no lo alcanzaba, Hamilton era más rápido siempre, y en esa frustración por ser peor y tal, sale el tramposo que llevaba dentro. Y me hace un poco también especial gracia, ¿no?, la forma de, bueno, a ver las diferentes perspectivas, al fin y al cabo, al final que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, pero pone siempre en plan como a todos por detrás o por debajo de Hamilton, aunque no sea así de una forma como muy despectiva, ¿no?, ni muchísimo menos, vamos, siempre se remite como a datos o no a tiempos por vuelta, estadísticas, tal, pero en el caso eso como de las trampas, hay algún momento en el que de hecho pues eso dice que en el caso de Alonso pues como que salió a relucir o se veía dentro de su actitud de tramposo y tal, pues bueno. Entonces nada, pues simplemente curiosidades, como digo, no sé si alguien que pueda estar viendo el episodio se lo ha leído, si quiere comentar algo, pues ahí queda. No me está disgustando el libro, la verdad, a falta de eso, 20 páginas para terminarlo. Está curioso, está interesante, pero bueno, en ciertos momentos, ya te digo, creo que no deja de ser un poco la visión personal de este periodista, profesor del autor del libro, es Michael E. Sawyer. Así que nada, pues con esto vamos a poner fin a este episodio de La Cochera. Nos vamos a volver a escuchar dentro de poco con el postcarrera de Países Bajos, pero bueno, hasta entonces, ahora sí que sí, descansamos, aunque haya más noticias o lo que sea, ya nos lo guardamos para el siguiente episodio. Así que a los que habéis estado escuchándome desde el otro lado, muchísimas gracias, como siempre, ya sabéis, estamos en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales Instagram y X, @formulapaddock_. Muchísimas gracias y hasta dentro de poco. Un abrazo.